En Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17, el apóstol Pablo nos va a exponer el poder de Dios revelado en el Evangelio. La palabra de Dios nos dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La palabra de Dios. Hoy en día muchos cristianos se avergüenzan del Evangelio, buscan agradar al hombre, temen ser rechazados, por eso buscan cómo entretener a los incrédulos, evitan temas controversiales como el infierno o el pecado, temas que pueden ser ofensivos hacia estas personas, pero Pablo nos va a mencionar que no debemos avergonzarnos del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvar a pecadores. En el Evangelio Dios atribuye la justicia de su Hijo Jesucristo al pecador que confía en Él. Él rescata al pecador de su ira divina. Un creyente es justificado por medio de Jesucristo. Vamos a empezar con el versículo 16. Como primer punto, el apóstol Pablo habla con denuedo y valentía acerca del Evangelio. Empieza mencionando: no me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios. Miren, los romanos, los judíos podían burlarse de los cristianos. Para ellos el Evangelio era locura, era tropezadero. Pero Pablo afirmaba que el Evangelio no tenía nada de vergonzoso. Él se jactaba en el Evangelio. Y esto nos lleva a nosotros a pensar que no debemos suavizar el Evangelio, no debemos avergonzarnos del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Y es el punto que sigue. Vemos la omnipotencia de Dios en el Evangelio. Miren, los romanos podían jactarse en sus grandes infraestructuras arquitectónicas, en sus templos, en su gran ejército romano. Pero miren, el poder de Dios es superior. ¿Por qué? Para salvar a pecadores. ¿De qué? Todo ser humano nace bajo pecado, bajo la ira divina. Desde Adán y Eva todos transgredimos la ley de Dios. Merecemos el infierno, pero Dios en su gracia ha enviado a su Hijo a salvar al pecador. Entonces vemos aquí que la salvación es de Dios, es poder de Dios, le pertenece a Él. Un pecador está muerto en sus delitos y pecados. En el versículo 17, el apóstol Pablo va a mencionar lo siguiente: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios, vamos a tocar un término importante. La justicia no se refiere a la justicia retributiva que castiga el pecado. Se refiere a la justicia de Cristo, a los méritos de Cristo aplicados al pecador que confía en Él. Un pecador es justificado en base a la justicia de Cristo. Dios es un Dios santo, debe castigar el pecado. Nadie puede cumplir la ley de Dios a cabalidad. Dios demanda que se cumpla la ley, pero nadie puede. Jesucristo, el Hijo de Dios, cumplió la ley a cabalidad por el pecador. Él no solo cargó nuestros pecados, los pecados de los creyentes, sino nos revistió de su justicia en aquella cruz. Entonces nosotros somos aceptos por medio de Jesucristo. Es como aquel deudor, tomemos esta ilustración, el deudor que tiene una deuda con el rey, pero este rey perdona su deuda, y no solo perdona su deuda, lo adopta como su hijo. Finalmente el versículo 17 nos menciona que la salvación es por fe, fe en Cristo y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Cita Habacuc en este sentido. Un creyente permanece en la fe, persevera en la fe por la gracia divina. No somos simplemente salvos por gracia y perseverar depende de nuestro mérito y de nuestras obras. Somos preservados también por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, no por obras. Nadie tiene de qué gloriarse. La salvación es del Señor. Y esto nos recuerda como cristianos que agradezcamos a Dios por habernos salvado. Su evangelio es poder de Dios para salvar al pecador. La iglesia debe confiar en este poder de Dios. No debemos avergonzarnos del evangelio, no debemos confiar en nuestros méritos, en nuestro esfuerzo, en nuestro intelecto. No debemos omitir o suavizar el evangelio. Debemos ser fieles en la predicación de su palabra, porque es el poder de Dios para salvar. Él tiene el poder de Dios, Él tiene el poder para salvar al pecador. Como tal, Él es soberano. Y finalmente, el justo vivirá por la fe. Un cristiano persevera porque Dios nos permite perseverar. Nada nos va a separar de su amor. En Él perseveramos. La gloria sea a Dios que nos salvó. A pesar siendo pecadores, Él nos salvó por su gracia. La gloria sea al Señor.